Continuando con las clases virtuales para la universidad, en esta oportunidad vamos a hablar de cuáles son las maneras para calefaccionar una vivienda a través de sistemas de agua caliente. Existen dos maneras de generar confort en una vivienda, y esas son: o planteamos un sistema de calefacción a través de radiadores, y la otra posibilidad es plantear un sistema de calefacción a través de piso radiante. Los dos sistemas logran el mismo objetivo, que es calefaccionar la vivienda, pero lo hacen de sistemas completamente diferentes. En esta oportunidad vamos a mostrar cómo se desarrolla un piso radiante, cuáles son sus características, cuáles son los componentes que intervienen para la ejecución del mismo. Acá en el estudio nosotros hemos armado una maqueta de 1 metro cuadrado, tratando de poner en esta maqueta todos los elementos que componen y todos los materiales que componen concretamente el piso radiante, cómo se arma y cómo va a quedar confeccionado. Inicialmente deberíamos decir que en la parte inferior del piso yo voy a tener mi contrapiso estructural, que será del orden de 8 o 10 centímetros de espesor, y ese contrapiso tiene que estar perfectamente nivelado. Sobre ese contrapiso, en planta baja, yo voy a colocar un film de polietileno de 200 micrones. Este film de polietileno yo lo uso con la idea de hacer, si se quiere, una capa aisladora sobre todo el contrapiso, de manera de no permitir que la humedad natural del suelo, que se encuentra por debajo del contrapiso, ingrese dentro del paquete del piso radiante, para que no me altere lo que yo quiero conseguir. Por encima del film de polietileno debemos colocar una placa de telgopor que tiene que tener alguna característica. La característica principal que tiene que tener esta placa: tiene que tener 2 centímetros de espesor y con una densidad de 20 kilos por metro cúbico. ¿Por qué una densidad de 20 kilos por metro cúbico? Porque tiene que ser lo suficientemente, la densidad tiene que ser muy alta, a los efectos de que si yo quiero caminar, transitar con una carretilla o con un vehículo por encima de este telgopor, no lo voy a dañar, no se me va a deformar. Como yo después encima de eso le voy a poner carga, entonces tiene que ser resistente. Entonces, el telgopor tiene una densidad de 20 kilos por metro cúbico. Por encima del telgopor se coloca una malla cima, que puede tener la configuración rectangular, cuadrada, la que ustedes consigan en el mercado. Y encima de la malla cima se va a colocar la cañería de polietileno reticulado. Esta cañería de polietileno reticulado en el mercado se vende en diámetros de 16 milímetros, de 20 milímetros y de 25 milímetros. En esta oportunidad estamos utilizando acá en la oficina una cañería de polietileno reticulado de 20 milímetros. ¿Cuál es la función de la malla cima? La función de la malla cima es permitir que yo pueda atar a través de precintos la cañería de polietileno a la malla cima, de manera tal de poder armar los circuitos. Estos circuitos que yo voy a armar se preparan en el plano y en el proyecto, y se pueden llegar a armar de distintas maneras. Podemos tener en una especie de zigzag, como es el que tenemos presentando en este momento. Podemos hacer en espiral. Bueno, la decisión de cómo lo vamos a proyectar en la oficina, y que después se tiene que trasladar esa información a la obra, es la que va a indicar cómo va a quedar este sistema completamente resuelto en obra. Como ustedes verán, se desarrolla el sistema. En este caso, una cosa que también hay que tener en cuenta, que forma parte del sistema:
Si yo supongo que este costado lateral, tengo una pared o un muro donde termina el piso, el piso radiante ahí, debo colocar un telgopor de 10 milímetros de espesor o 1 centímetro de espesor con una densidad de 10 kilos por metro cúbico. O sea, esta densidad es mucho menor que esta otra. Y esto es simplemente para que cuando el piso esté terminado absorba los esfuerzos de dilatación que podría tener el piso en las dos direcciones. O sea, esto sí o sí debe estar colocado sobre todo el perímetro de la casa, en donde el piso choca contra un muro. Una vez que el piso está perfectamente desarrollado, lo que se debe hacer es cargar la cañería. Se le da carga a la instalación con 5 kilos por centímetro cuadrado, de manera tal de que cuando el operario que está haciendo la carpeta quiera pasar con alguna carretilla o con carga por encima de la cañería, no le genere ningún daño a la instalación. Y se va a proceder a hacer una carpeta perfectamente nivelada, con un mortero comprendido entre arena y cemento, en donde en la parte donde no está la cañería tiene 4 centímetros de espesor y por encima de la cañería va a tener solamente 2 centímetros de espesor. Como ustedes verán, acá tenemos esta representación y hay por ahí dando vuelta un mito en donde dice que si yo acá tengo 2 centímetros por espesor, esta cañería, esta carpeta se podría llegar a fisurar, y como ustedes verán, acá está terminado y no existe ningún tipo de fisuras. Por lo tanto, yo mientras menos altura tenga acá por encima del caño, como mínimo 2 y como máximo 4, mejor va a trabajar este piso. Porque el secreto de este piso consiste en que no debe tener masa. Cuando este piso no tiene masa, libera rápidamente la energía hacia el ambiente, y cuando el termostato da la orden de cortar la generación de calor de agua caliente que circula por este lugar, automáticamente se enfría. Si yo llego a hacer una carpeta más grande, el sistema va a funcionar exactamente igual. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que al tener mayor altura de carpeta, voy a tener mayor masa, y al tener mayor masa, voy a tener mayor inercia. Entonces va a acumular la energía, la va a guardar y la va a alargar luego de que el termostato dio la orden de parar. Por lo tanto, va a generar una sensación de disconfort. Para que esto no suceda, en una altura por encima del caño de los 2, 3, 4 centímetros, no más de eso, es suficiente. Acá tenemos una muestra de 2 centímetros. Con respecto a cómo se comporta el piso una vez que está terminado y que la casa está en régimen, si la persona tiene los pies calientes o tibios, el resto del cuerpo se siente con un cierto grado de confort. Por lo tanto, este tipo de pisos se analiza que el volumen a calefaccionar anda desde el piso hasta una altura de 2 metros, o sea, hasta la altura de la cabeza. Indudablemente que la temperatura que está en el piso va a ser mayor al de la cabeza, pero no se tiene en cuenta los volúmenes de aire que están por encima de los 2 metros, porque si nosotros tenemos en cuenta los volúmenes de aire que están por encima de los metros, podemos caer en la tentación de comprar una caldera de mayor capacidad que no nos hace falta para este tipo de sistemas. Este tipo de pisos están diseñados inicialmente para la temperatura de confort de la planta del pie. La temperatura admisible de la planta del pie anda en el orden de los 29 grados. Por lo tanto, en este tipo de piso la temperatura no debe ser superior a 29 grados porque va a generar una sensación de disconfort. Lo ideal es que la temperatura de circulación del agua, de la temperatura de los pisos, esto anda en el orden de los 25, 26, 27, 28 grados, y eso va a depender de cuál es la sensación de confort que nosotros quisiésemos tener en la vivienda. Como dijimos, el ábaco de confort va entre los 17 y los 24 grados. Yo establezco, porque no todas las personas tenemos el mismo régimen de confort, en qué lugar quiero estar, digamos. O sea, si vamos para el lado de la economía debemos acercarnos al 20,
porque si nos vamos al 24 vamos a gastar mayor energía de gas para poder calefaccionar la vivienda. La temperatura de circulación del agua de este circuito anda en el orden entre los 45 y los 50 grados centígrados. Esto trae como consecuencia un ahorro de energía del gas, porque si lo comparamos con respecto a una calefacción por radiadores, la temperatura de circulación del agua para un sistema por radiadores, la temperatura es del orden de los 80 grados. Por lo tanto, hay un ahorro en energía de gas del orden del 20% aproximadamente. Por encima de la carpeta vamos a ver qué tipo de materiales podemos llegar a colocar. Acá tenemos, en el muestrario que hemos hecho acá, tenemos una cerámica y al lado tenemos una muestra con una representación con parquet, un piso de cerámica y un piso de madera. Lo que se tiene que analizar es el coeficiente de transmisión térmica que tiene cada uno de los materiales. Eso se denomina K. El factor K, que es la transmisión térmica de los materiales, para el caso de que fuese un parquet, es igual a 0,19 kilocaloría hora metro por grado centígrado. Y el coeficiente K de transmisión térmica del cerámico es igual a 0,9 kilocalorías hora metro grado centígrado. Entonces, ¿qué está queriendo decir ese número? Ese número dice que la capacidad de transmitir el calor que tiene un material de característica cerámica o porcelanato con respecto a una madera es casi 5 veces mayor. Es muy común que la gente por ahí se confunde porque en una casa en donde en una habitación de la parte, digamos, de los dormitorios tenemos madera y en la parte social tenemos cerámicos o porcelanatos, la gente cuando está viviendo la casa, usando la casa, confunde que dice, en este sector de la casa donde yo tengo porcelanatos o cerámicos, el piso anda bárbaro. Y cuando yo piso madera, el piso no anda bien, el circuito no está bien. No, eso es un error. A ver, la casa, cuando toma temperatura, todo el aire que está dentro de la vivienda, y cuando la casa entró en régimen, tiene una determinada temperatura. Por decir un valor, el ábaco de confort va entre los 17 y los 24 grados. Supongamos que ponemos nosotros una temperatura de confort en la vivienda de 21 grados. Todo el aire que está dentro de la casa tiene 21 grados. Indudablemente que si yo camino descalzo por encima de la cerámica, voy a tener una sensación distinta a la que si yo caminase por encima de un piso que es de madera. Pero es solamente una sensación, lo cual no quiere decir que la casa no esté climatizada. La casa está climatizada, tiene la casa la misma temperatura en todos los lugares, pero como el K, el coeficiente de transmisión térmica del porcelanato del cerámico es 5 veces más grande que el de la madera, cuando uno lo camina descalzo, siente esa sensación e inmediatamente la asocia como que ahí en ese lugar está calefaccionado y en el otro no, cuando eso no es así. Te gusta. A la hora de diseñar el circuito o los circuitos que forman parte de la vivienda de toda la casa, lo primero que tenemos que hacer es un balance hidráulico. A ver, ¿qué significa un balance hidráulico en este tipo de instalaciones? Supongamos que un sector de la vivienda tenga 5 o 6 circuitos. La distancia que tiene que tener cada uno de esos circuitos, uno cuando lo proyecta y lo diseña, puede haber una diferencia entre uno y otro de más o menos un 10%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo un circuito que me da de 80 metros uno, yo podría tener una diferencia de entre 80 y 88, pero no puedo tener uno de 80 metros y otro de 120, o uno de 80 y otro de 40. Porque el agua, cuando llega al colector, va a tratar de tomar por el lugar que menos resistencia le ofrezca y siempre va a ir hacia los circuitos que son más pequeños. Entonces, para evitar esa situación, lo que hay que hacer es equilibrar todos estos circuitos.
diseñarlo de manera tal de que haya una diferencia de un 10% entre el más corto y el más largo. Cuando estamos diseñando y cuando estamos proyectando esto, es que nosotros supongamos que esta maqueta que yo tengo acá, todo este perímetro fuese una gran abertura, un sector de demasiado vidrio. Lo que yo tengo que hacer con el proyecto, cuando yo proyecto, es que la primera cañería, la cañería que sale con la mandata desde el colector, pase por todo ese perímetro y luego, en esta situación de serpentín que tenemos acá, vuelva con el retorno hacia la caldera. Se debe tener en cuenta eso para que la temperatura que ingresa permanentemente con agua a más temperatura que esté pasando por el sector más desfavorable de la vivienda, que es justamente el sector vidriado. Bueno, este módulo que acabamos de mostrar, si bien es cierto, no forma parte de la cátedra de instalaciones sanitarias y gas, pero sí forma parte de otras materias que el alumno ve en otras cátedras, y también lo hemos hecho a solicitud de gente que nos pedía cómo se genera o cómo se construye un piso radiante. Así que bueno, esto era lo que teníamos para mostrarle. Esperemos haber sido útil con la información que hemos dado. Nos vemos en la próxima. ¡Éxitos! En esta oportunidad vamos a comentar el orden del 0,19 kilocaloría hora metro por grados centígrados. Vamos nuevo porque hacia hasta ese ¿Hay que bailar un chamamé o hay que hacer algo? Artes marciales, alguna cosa? Eso puede ser el éxito. Tiene que ser espontáneo. en cuenta a la hora de hacer un piso radiante. Esperemos que esta información les sirva. Es una gran... Increíble, ¿no? venía para hacer la porra. Pero ahí Cuando sonó el timbre, eso podés grabar, Aquiles, cuando yo vengo hablando, pero no, como no pude, y ahí le pones punto, vos. Ya estamos pilotudeando mucho. Dame, desconectame que me voy a hacer las compras, porque si no nos vamos a comer aire.